Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura del Distrito de Medellín y también miembro fundador del colectivo Episteme Colombia. En esta ocasión queremos traer un tema el cual siempre se está discutiendo desde distintas aristas, desde distintas perspectivas, que no es otro como el del canon literario. Es decir, hay que hablar un poco sobre qué es el canon, evidentemente, hacer una breve introducción de este extenso concepto, pero hoy la reflexión de hoy queremos apuntar precisamente a cómo el canon cualifica o no, cualifica y califica al escritor o no. Es decir, si un escritor, por ejemplo, un novelista, no ha leído, por ejemplo, El Quijote, inmediatamente yo como escritor y como lector debo desconfiar de ese novelista, no es de fiar porque no ha leído El Quijote, que por decirlo así es la joya de la corona del canon, por lo menos en este idioma, si habláramos del mundo anglosajón, entonces, digamos, una persona que no haya leído a Shakespeare, entonces, es o no de fiar a nivel creativo, como escribe. Hay que ver, entonces, para hacer una rápida reflexión, siendo lo más importante la retroalimentación y el aprendizaje mutuo que podemos tener al contrastar con otros argumentos, debemos tener primero en cuenta una definición, por decirlo así, eh, muy sucinta del canon. El canon literario, todo canon, pues, como tal, impru- eh, impone un patrón de medida. En el caso de la literatura, se impone un conjunto, un corpus de obras literarias, las cuales son consideradas buenas obras literarias y que por regla general son las que se transmiten a través de los aparatos de difusión cultural de los estados, es decir, los colegios, principalmente a nivel inicial, se transmiten ciertas obras literarias que para un momento determinado y otras que van ganándose su lugar y lo van conservando, como la citada del Quijote, a lo largo de la historia, siempre se enseñan o se tienen como referente en literatura. Sobre este punto del canon literario, para no dejarlo en una discusión demasiado local o demasiado eh, poco extensa, digámoslo así, que su radio de acción se corte por un país, por ejemplo. No voy a hablar específicamente de mi país, pero comprendo que hay unas obras que se suelen enseñar en diferentes currículas. Por lo menos en mi caso había una currícula que venía por grado. Por ejemplo, usted estaba en sexto grado, séptimo grado, octavo, y cada uno de los libros de español y literatura tenía unas lecturas predeterminadas de unos autores, por decirlo así, que el canon consideraba a través del ministerio, por lo menos en el caso de mi país. No sé si eso estará pasando ahora o si se habrá flexibilizado un poco las alternativas de buscar el propio estudiante, el propio educando sus textos, pero imponían unos textos. Esto en principio no es negativo como tal, se comprende, sobre todo si se hace desde la administración pública, que tiene que haber algún tipo de parámetro, algún tipo de termómetro, algún tipo de medidor respecto de cuáles son las obras que tienen que tener una transmisión. Entonces, en principio, la existencia del canon per se no es nociva ni negativa. Digamos que son unos puntos de encuentro de las personas pues, que tienen la cualificación necesaria o son percibidos así para que estas obras lleguen. Pero como todo, tiene un reverso, muchas veces perverso, porque da la oportunidad de excluir a un número de obras que, teniendo en cuenta, partamos de la premisa que la literatura no es una ciencia exacta, no es una ciencia dura, muchos dirían que ni siquiera es una ciencia, y yo estaría de acuerdo con esa aseveración, porque eso es materia de otra discusión. Como siempre vemos que hay puntos que se interconectan, pero nos vamos a centrar aquí en el canon y en esta afirmación que se ha llegado a hacer por algunas personas que si usted no leyó determinada obra, entonces yo no me fío de usted, como por ejemplo en el caso de un novelista o en el caso de un poeta, no me fijo si usted no ha leído a X o Y autor. Entonces lo primero tenemos eso, que el canon existe necesariamente porque en una comunidad
hay unas personas que tienen unos saberes especiales y que llegan hablando desde la estructura estatal a ocupar unas posiciones y de ahí impulsar determinado canon. Pero también eso se hace en detrimento de otras obras y muchas veces no se mira la calidad literaria de una obra determinada, sino que lo que se mira es X o Y interés que tenga, puede ser un interés de orden ideológico, muchas veces sucede, más allá de lo patrimonial o digámoslo así, que los descendientes o que ciertas personas capturen por el tema de regalías el canon, lo secuestren. No, el secuestro suele ser más de orden ideológico, más de orden de a mí como académico que llego a una posición, digamos, de poder para diseñar una política pública en literatura. Vamos a hablar del primer aparato que tiene que ver con la escuela. ¿Cuáles son las obras que se van a impulsar? Se impulsan obras que yo considero que son de calidad, eh, vamos a partir de obras que tienen, por decirlo así, el tema formal que se ha superado, ¿no? Están bien escritas, conforme reglas gramaticales, tienen recursos interesantes, los cuales se utilizan allí, pero a mí no me gusta determinada perspectiva de ese autor, su ideología, muchas veces ahí sí también hay que decirlo ciertamente, el género al que pertenece, la raza que tiene, ciertas orientaciones, y yo voy excluyendo a esas personas del canon porque a mí no me parece que deban estar ahí. Entonces ya la discusión tiene que ver con asuntos de la estructura del poder, en este caso un poder sobre el saber literario y sobre el reproducir una estructura de discurso. En mi caso, por lo menos me fijo en eso, no sé cómo serán otros lugares, pero en mi caso, y no lo digo de ninguna forma asumiendo una postura victimista o una postura, digamos, de la denuncia por la denuncia, pero por lo menos en mi caso, los grandes escritores afrocolombianos y escritores afro en general, por lo menos en la época donde yo, pues ya eso sí, hace más de 30 años, yo espero que eso haya cambiado, pero en la época donde yo estaba estudiando en el colegio, no eran mencionados de ninguna manera, pese a tener una gran calidad y una gran trayectoria y haber sido reconocidos en otros países, jamás fueron mencionados. Entonces vemos que hay un elemento, lo tratamos en uno de los primeros videos del canal, de los prejuicios de ese libro de los intelectuales y las masas, ciertos prejuicios que tienen los intelectuales frente a las masas, y eso se proyecta a la hora de la masa que puede o que debe digerir, como la masa, según ciertos intelectuales sectarios, no tiene criterio suficiente para deglutir, ¿cierto? Para absorber y para saber qué debe consumir. Entonces yo le voy a decir que debe leer. Esta perspectiva también de descalificar hablemos concretamente un poco del Quijote, descalificar a un novelista porque no haya leído el Quijote, obedece a cierta añoranza y a cierto prejuicio de parte de quien la expresa. Ahora, hay personas que tienen un gran trabajo en crítica literaria, de hecho tienen canales también en YouTube que reivindican esa obra del Quijote, dicen que el principio y fin de la literatura está en el Quijote, por ejemplo el profesor Jesús Maestro, que tiene una obra muy importante sobre crítica literaria, diría yo de las más importantes, por lo menos en esta época reciente. Pero uno puede no coincidir respecto de eso. Ahora, la experiencia práctica, la lectura del Quijote, en mi caso, como ya he comentado anteriormente, mi mamá era filóloga y maestra tanto de inglés como de español, ella tenía muchos libros, y ella tenía una edición escolar, decía, del Quijote. Pues una edición bastante extensa, ya tenía varios años. Y digamos que tuve yo ese contacto inicial con el Quijote, pero en una época donde no estaba preparado para, por ejemplo, ver las estructuras marco que efectivamente dio la pauta al Quijote, las innovaciones que hizo en literatura, todo eso es válido. Pero digamos lo que en el momento en que yo accedí a ese texto, todavía en la adolescencia accedí más al texto por un deber, digamos, impuesto, pero no por una visión propia como lector y como naciente autor, sino porque yo debía leer eso porque, bueno, era una gran obra y yo tenía que tener acceso sí o sí. Ya cuando uno da una relectura, siendo ya más adulto, puede captar esos recursos, pero digamos que hay épocas donde no se está preparado para eso. Y muchas de las obras que se envían a leer o se enviaban, o aún no digamos, ya salgámonos un poco de la esfera de lo escolar, muchas de las obras que se ponen en contacto a veces con lectores requieren unos presaberes porque son escritores que tienen eh, una gran densidad conceptual,
Entonces, para usted acercarse a leerlos, necesita primero saber unas cosas. Y cuando no se tienen, puede que ese libro no se disfrute, pero a veces está la imposición o muchas veces por hacer llegar a un determinado elitismo y leer unas obras para obtener quizá una gran experiencia de esas obras cuando todavía no hay los presaberes. Ahora, ¿es bueno leer El Quijote? Por supuesto que sí. ¿Le sirve un novelista? Claro que sí. Pero que yo descalifique a un novelista únicamente porque no ha leído El Quijote, eh, tiene que ver con la sacralización de ese canon. Se sacraliza, se deirifica tanto el canon como si fuera algo objetivo, como si fuera algo medible, cuantificable, cosa que no lo es. La calidad literaria y además la autoridad de quienes instauran el canon, que son seres humanos que, como vemos, están movidos por sus pasiones y por sus intereses y no tienen una manera absolutamente objetiva y una manera que trascienda todo interés personal a la hora de incluir o de excluir una obra de ese canon. Entonces, cuando se hace una reflexión, esa reflexión se estanca porque se hace sacralizando al canon y descalificando a un escritor que no haya leído esto, un poeta. Ahora, evidentemente, el escritor que es apto para ello y que además tiene una cultura de lectura, va a ir encontrando unas obras. ¿Por qué? Porque, de hecho, no hablemos tanto de lo comercial, hablemos del libro que está de moda, sino hablemos, por ejemplo, cuando usted va a una biblioteca, tiene esa experiencia, o cuando accede a bibliotecas virtuales, usted va a encontrar que ya hay una preselección. Hay ciertos libros que llegan, ¿por qué? Porque ya tienen una validación de la comunidad, una validación de los lectores. Más allá, ciertamente puede haber una influencia del aparato educativo, pero muchos libros nuevos que se van impulsando, van llegando, tienen una valoración de los lectores y se llegan a las bibliotecas físicas y llegan a las bibliotecas digitales. Entonces el escritor, en este caso el novelista, por ejemplo, va leyendo diferentes novelas de diferentes autores, se va retroalimentando de otras tradiciones literarias y no necesariamente debe pasar por el Quijote para ser un buen novelista o para ser un novelista de fiar. Debe contar, aparte de la aptitud, de la capacidad para poder escribir de una manera literaria adecuada, generar textos literarios, con un acervo, pero ese acervo puede ser más nutrido y no tiene que restringirse a un canon determinado. Como siempre, pedirles que por favor se suscriban al canal, que compartan el contenido. Lo más importante, que comenten, por favor comenten para nosotros retroalimentarnos, para nosotros aprender un poco más y, ¿por qué no?, tener también una extensión de la discusión en los comentarios. No siendo más por el momento, entonces nos veremos con todo el gusto en una siguiente oportunidad.